Hermanos y hermanas, amigos de nuestra iglesia, Dios les bendiga. Queremos compartir con ustedes este tiempo especial. Gracias damos a Dios porque hemos estado compartiendo algunos saludos, hemos tenido un tiempo de oración. Gracias a Dios por nuestros hermanos, que el Señor les ha guardado, les ha sostenido. Nos alegramos junto a ellos y de alguna otra manera hemos querido comenzar este domingo, antes de compartir el mensaje de la palabra, con algunos saludos de nuestros hermanos, la oración por nuestros hermanos también, y recordarnos que estamos juntos, recordarnos que el Señor está con nosotros y, y en nosotros también. Así que damos gracias a Dios por eso, y reciban un afectuoso saludo de parte de mi esposa también, de parte de nuestra familia y de la iglesia y del liderazgo de la iglesia. Estamos agradecidos con el Señor porque Dios les ha sostenido. Nuestras oraciones por ustedes, así como sabemos que ustedes oran por cada uno de nosotros también. Y en ese sentido, Dios nos sostiene a través de la oración. Podemos presentarnos delante de Él y presentar a nuestros hermanos, hermanas, a las familias, a nuestros amigos y amigas. Hoy queremos compartir, como bien decía nuestro hermano Alejandro en este video introductorio y de saludos y de oración, en el libro de Josué, capítulo 24, verso 1 al 18. Así que quiero que puedan buscar mientras en el libro de Josué, capítulo 24, versos 1 al 18. Vamos a leer este pasaje. Josué, capítulo 24, verso 1 al 18. Yo estoy aquí ya con la lectura de este pasaje. Lo voy a leer en el nombre del Señor. Dice así: Entonces Josué convocó a todas las tribus de Israel en Siquem, junto con los ancianos, los líderes, los jueces y los oficiales. Así que todos se reunieron y se presentaron ante Dios. Josué le dijo al pueblo: Esto dice el Señor Dios de Israel. Hace mucho tus antepasados, entre ellos Taré, el padre de Abraham, y Nacor, vivían del otro lado del río Éufrates y rindieron culto a otros dioses. Pero yo tomé a tu antepasado Abraham de la tierra que está al lado del Éufrates y lo guié a la tierra de Canaán. Le di muchos descendientes por medio de su hijo Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. A Esaú le di las montañas de Seir, mientras que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Luego envié a Moisés y a Aarón y mandé plagas espantosas sobre Egipto, y después te saqué de allí como un pueblo libre. Pero cuando tus antepasados llegaron al Mar Rojo, los egipcios te persiguieron con sus carros de guerra y sus jinetes. Cuando tus antepasados clamaron al Señor, puse oscuridad entre ti y los egipcios. Hice que el mar cayera sobre los egipcios y los ahogara. Con tus propios ojos viste lo que hice. Luego viniste o viviste muchos años en el desierto. Finalmente te llevé a la tierra de los amorreos, al oriente del Jordán. Ellos pelearon contra ti, pero yo los destruí delante de tus ojos. Te di la victoria sobre ellos y tomaste posesión de su tierra. Después Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, empezó una guerra contra Israel. Llamó a Balaam, hijo de Beor, para que te maldijera, pero yo no lo quise escuchar. En cambio, hice que Balaam te bendijera y entonces te rescaté de Balac. Cuando cruzaste el río Jordán y llegaste a Jericó, los hombres de Jericó pelearon contra ti, como lo hicieron los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los gergeseos, los heveos y los jebuseos. Pero yo te di la victoria sobre ellos y envié terror antes de que llegaras para expulsar a los dos reyes amorreos. No fueron tus espadas ni tus arcos los que te dieron la victoria. Yo te di tierra que no habías trabajado y ciudades que no construiste, en las cuales vives ahora. Te di viñedos y huertos de olivos como alimento, aunque tú no los plantaste.
Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. El pueblo respondió, nosotros jamás abandonaríamos al Señor ni serviríamos a otros dioses, pues el Señor nuestro Dios es el que nos rescató a nosotros y a nuestros antepasados de la esclavitud en la tierra de Egipto. Él hizo milagros poderosos ante nuestros propios ojos. Cuando andábamos por el desierto rodeados de enemigos, Él nos protegió. Fue el Señor quien expulsó a los amorreos y a las otras naciones que vivían aquí, en esta tierra. Por lo tanto, nosotros también serviremos al Señor, porque solo Él es nuestro Dios. Amén. Damos gracias a nuestro Dios porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Y como en toda época, en la historia de la humanidad, en la historia del pueblo de Israel y en la historia de su iglesia, Dios ha estado presente, es algo que hemos venido recalcando, recordando, la misma Biblia así nos da cuenta de aquello y nosotros mismos hemos experimentado aquella protección, aquel cuidado y aquella presencia de Dios constante en nuestra vida. Incluso dice la palabra de Dios desde antes de nacer. Por lo tanto, es una alegría saber que Dios está presente y que siempre ha estado llamando también, siempre ha estado invitando hacia Él al ser humano. Lo hace y lo ha hecho, como dice este relato, desde la antigüedad. Aquí le está hablando varias generaciones adelante ya al pueblo de Israel. Ya ha pasado un tiempo y además de haber ya salido de hace muchos años desde Egipto, también les recuerda desde anterior a aquel hecho, desde cuando comienza a formarse este pueblo a partir de Abraham, de acuerdo a lo que dice el relato del Génesis. Entonces nosotros vemos que Dios le recuerda a través de Josué al pueblo que Él siempre ha estado con ellos, que Él se preocupó de guardar a Abraham y llamarlo desde donde Él estaba, desde donde Él vivía, desde donde Él tenía sus hábitos, de donde él tenía su vida, pero una vida alejada de Dios, una vida de confusión, una vida, dice el mismo relato, que adoraba a otros dioses, a dioses paganos. Y dice la Biblia esta idea de idolatría, porque Dios mismo lo dice allí también en su palabra, que Él es un Dios que desea ser adorado, no porque Él lo necesite de parte de nosotros, sino porque Él es el único Dios verdadero. Y esta es la invitación que hace constantemente al ser humano. Dios lo ha hecho con su pueblo y lo sigue haciendo hoy. Dios llama desde el comienzo a Abraham para formar una gran nación. Versículo 1 al 6 nos da cuenta de este llamado de Dios. Y el versículo 2 al 4 que acabamos de leer nos dice que Dios llamó a su pueblo para salvarlo, para rescatarlo, formó un pueblo, formó una nación y lo guardó y le recuerda cómo Él estuvo con ellos en Egipto, cómo estuvo con su mano poderosa, con su mano de sobrenatural y con su mano sanadora, interviniendo en medio de la historia del pueblo de Israel, en medio de la nación, para salvarles, rescatarles de la esclavitud permanente y darles libertad. Y no solo con darles libertad, sino además Él les promete y les da una nueva tierra, un nuevo lugar para vivir maravilloso. La descripción de esa nueva tierra es maravillosa, es un lugar donde hay abundancia, es un lugar donde finalmente ellos pueden tomar posesión de aquel lugar y vivir generación tras generación. Sabemos que la tierra prometida, que Canaán, que esta idea de la tierra que Dios promete a su pueblo es un tipo es una figura de lo que nos espera con el Señor un día cuando Cristo venga por nosotros y nos lleve a su presencia. Nos vayamos con Cristo. Nosotros los cristianos sabemos y creemos que Cristo viene pronto. Lo predicamos, lo creemos, lo vivimos. Es nuestra esperanza, lo experimentamos a diario porque Dios nos sostiene mientras esperamos su venida, pero un día estaremos con Él en plenitud, en su gloria. Entonces habremos tomado posesión, diríamos, de esa promesa maravillosa ahora plenamente.
Pero Dios siempre ha estado llamando al ser humano, al hombre, a su pueblo para salvarlo. De acuerdo a lo que dice el libro de Isaías, capítulo 43, verso 1, Dios nos llama a la salvación. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Dios ha estado llamando, ha estado salvando. Redimir implica esta idea de salvar, de poner, de perdonar los pecados, expiarlos, ¿cierto? Poner a otro en lugar del que debía merecer el castigo. En ese caso fue Jesucristo por nosotros y nos redime, nos rescata, pero también nos conoce por nuestro nombre porque nos da una nueva identidad. Le dice a través del profeta Isaías a su pueblo, yo les doy una identidad, les redimí, yo les conozco, yo les hago una nueva creación. El libro de Corintios, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, nos recuerda aquello. De modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, en Jesucristo, al igual que su pueblo en la antigüedad, Dios ha prometido para nosotros hacernos nuevos. Te puse nombre, le dice a través de Isaías, tú eres mío, es decir, pertenencia. No hay mayor seguridad en todo tiempo, claro que en este también, de saber que estamos en las manos de Dios, que nuestra vida le pertenecen a Él. El ser humano tiende a pensar que es autosuficiente, es independiente de Dios y de otros también, y solamente depende de sí mismo. Sin embargo, nosotros no podemos pensar que no dependemos de Dios. Dios sostiene nuestras vidas. Y si un día hemos reconocido aquello y hemos puesto nuestra confianza en el Señor, entonces estamos seguros, porque le pertenecemos, Él nos ha dado una nueva identidad, y por otro lado, Él nos ha redimido. Pensando en esta idea de la salvación, de estos primeros, de versículos 2 al 4 de Josué, el libro de Oseas 11:4 reafirma esto y nos dice, guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor, quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. Lo que está diciendo aquí el profeta Oseas, o Dios dice a través del profeta Oseas, es recordarle a su pueblo que Él siempre lo ha estado llamando, lo ha estado invitando con estas, diríamos, cuerdas de amor, dice el profeta. Dios ha estado llamando la atención de su pueblo. Bueno, Dios también está llamando constantemente la atención de la humanidad. Hoy día, Dios está llamando la atención de la humanidad. ¿Logra usted escuchar? ¿Logra percibir que Dios le está llamando? ¿Logra percibir que Dios le está trayendo hacia usted, hacia Él? ¿Que Dios está invitándole a confiar en Él? ¿Que Dios está invitándonos a depositar toda nuestra vida en sus manos? El libro de Oseas nos habla de que Dios nos atrae con cuerdas de amor. El ser humano generalmente tiende a decir, cuando se encuentra en problemas, quizás con el agua que le ahoga, o ya no puede más, dice, ¿dónde está Dios? Pero nos olvidamos porque nuestra memoria es muy frágil, que Dios siempre nos ha estado llamando. Con cuerdas de amor Dios nos llama constantemente, de ternura, dice este pasaje. Él quita el yugo, nos da libertad si ponemos nuestra confianza en Él y Él mismo se inclina a alimentarnos. Esta idea de que yo me inclino para alimentarlo está referenciando a la obra que hizo Cristo cuando se encarna. Dios hecho un hombre, Dios encarnándose, haciéndose uno de nosotros para comprendernos, entendernos, saber, poder ponerse en nuestro lugar y finalmente dar su vida por nosotros. Dios no tenía ninguna necesidad de venir al ser humano. El ser humano tiene toda la necesidad de ir hacia Dios. Versículos 5 al 6 de Josué 24. Nos dice que no solamente Dios ha llamado a su pueblo, Dios ha sacado a Abraham de la idolatría, Dios ha sacado a Abraham de la esclavitud, porque finalmente permítanme decirles que cuando no ponemos nuestra vista en Dios y todo lo demás o cualquier cosa se convierte en un Dios para nosotros, incluso a nosotros mismos, incluso pensando en que yo soy mi propio Dios, y el ser humano en algunos momentos de la historia ha llegado a decir aquello. Algunos dijeron en otras épocas, Dios ha muerto, otros dirán, tú eres tu propio Dios. Cuando el ser humano se pone en esa condición, entonces está perdido. Pero Dios viene a rescatar, a sacar a Abraham para darle una vida con propósito, una vida en abundancia, una vida con un futuro maravilloso. Y finalmente no solo le llama para rescatarlo para la salvación, sino para darle un sentido a su vida y para que Abraham pueda servirle también. Y su pueblo mismo pueda ser un pueblo que sirva a Dios, que adore a Dios,
y que proclame esta verdad maravillosa. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 14, verso 13, y oí una voz del cielo que dijo, escribe lo siguiente, benditos son los que de ahora en adelante mueran en el Señor. El Espíritu dice, sí, ellos son en verdad benditos, porque descansarán de su trabajo arduo, pues sus buenas acciones los siguen. El Señor dice que somos bienaventurados cuando un día, si hemos de partir, y muchos de nuestros hermanos y hermanas, familias que han creído en el Señor, en Jesucristo como su Señor y Salvador y han partido, dice que son bienaventurados porque finalmente descansan de esta vida. Aunque esta vida es maravillosa cuando la vivimos en el Señor, es una naturaleza que está caída, que a causa del pecado de Adán y Eva nos tiene con consecuencias para la salud, para nuestra propia vida. Estas enemistades, dice la misma Biblia, vienen de lo que hay en el corazón del ser humano. La propia creación está esperando ser rescatada, redimida por el Señor también, dice Romanos. Por lo tanto, en ese sentido son bienaventurados. Pero sabe lo interesante y reafirmando un poquito esta idea del servicio o de que Dios nos llama a servir, nos da un propósito de vida. Dice que ellos descansan, ¿cierto?, de su arduo trabajo y sus obras, sus buenas acciones, les siguen. Es decir, lo que Dios espera es que nuestra vida también vaya siendo de bendición a otros. Dios nos ha llamado en este tiempo para la salvación, nos ha dado una vida nueva, una vida eterna. Pero también nos permite y nos invita a ser parte de la proclamación, no solamente a través de la predicación, por ejemplo, lo que hacemos hoy, sino con toda nuestra vida impactar en medio de la sociedad en la que estamos, ser de bendición, ser personas que podamos mostrar el amor de Dios donde quiera que estemos, pero también reconocer que hay un solo Dios, un solo Señor, que solamente Dios puede salvar, y ese es nuestro mensaje. También allí servimos al Señor cuando compartimos ese mensaje. Solo Dios puede salvar, solo Dios puede restaurar, solo Dios puede dar libertad a aquel que lo necesita y el ser humano lo necesita. ¿Qué son estas obras? Son obras meritorias nuestras, nosotros hacemos que esto tenga relevancia, nosotros hacemos finalmente la obra. No, en ningún caso. El libro de Efesios capítulo 2, verso 10 nos dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas o las obras, dirá también la palabra del Señor, que nos preparó para nosotros mismos tiempo atrás. Nosotros somos creación de Dios, cada uno de nosotros, pero cuando llegamos a Cristo ahora tiene sentido nuestra vida, porque todo lo que hacemos es para bendecir al Señor, es para que Dios sea glorificado, pero también las cosas que debemos hacer son aquellas que Dios ha preparado de antemano. También es un desafío ir comprendiendo qué es lo que Dios quiere que hagamos. Evidentemente está en su palabra aquel límite, aquella pauta, aquella ruta que Dios nos ha trazado. Y cuando en nuestra vida probablemente nos equivocamos o decimos cómo debo actuar, qué debo decidir, qué debo hacer en pos de otros, es necesario siempre ir a la palabra del Señor. Nos va a orientar. Ella misma dice que de sí misma es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que usted y yo seamos preparados para toda buena obra, estemos completos en aquello. En ese sentido, así como Dios llama a Abraham, no solamente lo rescata de la esclavitud, de la idolatría, sino que le da un sentido de propósito para su vida y le invita a servir, así Dios también nos llama a nosotros. Hoy día Dios nos llama a la salvación. Quizás para usted durante mucho tiempo Dios ha estado llamando a la salvación. Dios le ha estado invitando a que lo reconozca como su Dios, como su Padre. Y si ya lo ha reconocido, probablemente también le está invitando a volverse a Él, si es que quizás se ha alejado. Pero también junto con esa invitación, vuelvo a decir, enfatizamos, Dios nos llama a servir. Dios nos llama a servir. En segundo lugar, versículos 7 al 13 que leíamos en Josué 24, nos está hablando de que siempre Dios ha obrado, siempre Dios ha llamado, siempre Dios ha estado interesado en invitar al ser humano, pero también siempre Dios ha obrado. Y le recuerda esto al pueblo de Israel, le recuerda los hechos maravillosos, milagrosos, portentosos que realiza
a favor del pueblo de Israel cuando estaban esclavizados en Egipto, cuando estaban siendo apremiados en sus labores, dice la palabra del Señor, el relato nos dice ahí en el Éxodo, que finalmente el faraón aumentaba cada día la carga, les agobiaba y finalmente les oprimía. Pero eso ya venía de mucho tiempo. Y Dios ha mirado con misericordia a su pueblo y quiere darle libertad. Dios siempre ha obrado y se lo recuerda al pueblo a través de Josué. Le dice, no se olviden que Dios les dio la libertad allí en Egipto. No se olviden que Dios les guardó en el desierto. No se olviden que Dios ha estado con ustedes siempre a través de sus obras maravillosas. Recuerdo lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versos 2 y 3. Entonces Moisés convocó a todo el pueblo de Israel y le dijo, tú has visto con tus propios ojos todo lo que el Señor hizo en la tierra de Egipto, tanto al faraón como a todos sus sirvientes y al resto del país. Presenciaste las grandes demostraciones de su fuerza, las señales asombrosas y los milagros sorprendentes. Tú has visto con tus propios ojos lo que el Señor ha hecho. Nosotros como cristianos solemos, y lo decía hace unos días, solemos reunirnos en el edificio, porque la iglesia estamos reunidos hoy día, en nuestros hogares. Cada uno de nosotros que somos parte de la iglesia viva del Señor, estamos reunidos. Pero cuando nos reunimos, especialmente en los templos, llamados ciertos iglesias, pero que son los edificios en definitiva, nosotros solemos compartir gratitudes, testimonios. Decimos, Dios ha hecho esto con mi vida, y yo quiero dar gracias y quiero que ustedes sepan cómo Dios ha obrado. Y así compartimos muchas veces testimonio de lo que Dios ha hecho. Eso sabe que nos ayuda a que nuestra memoria se permanezca constantemente recordando lo que Dios hace en nuestra vida. Por eso que Moisés tiene que decirle al pueblo, ustedes vieron con sus ojos lo que el Señor ha hecho con ustedes. Les recuerda los acontecimientos. Vuelvo a decir, la memoria del ser humano suele ser frágil. Este debe ser un tiempo especial también para recordar todo lo que Dios ha hecho. Un tiempo tan prolongado de estar en casa puede llevarnos probablemente muchas veces a inquietarnos, a desanimarnos, a desalentarnos. Pero cada uno de los que estamos conectados hoy día debemos hacer el siguiente ejercicio: recordar todo lo que Dios hace a diario. ¿Qué ha hecho por usted Dios hoy? Mire su propia vida, mire su entorno, su familia, su hogar, mire todo su ser. ¿Qué ha hecho Dios hoy? ¿Qué hizo Dios ayer? ¿Qué permitió Dios para su vida? Esta semana, ¿qué ha hecho Dios por usted? Todo aquello que nosotros logramos reconocer que es gracias a la misericordia y gracias a Dios, es un motivo entonces para alegrarnos, para recordar que Dios ha obrado en todo tiempo y hoy no es la excepción. Dios sigue obrando y lo seguirá haciendo. Esa es nuestra seguridad como cristianos. Es lo que proclamamos y compartimos. El libro de Génesis capítulo 1, verso 31 nos dice, entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno, y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el sexto día. En ese sentido, nosotros somos creación de Dios y Dios ha visto que su creación es buena, es maravillosa. Usted y yo somos a los ojos de Dios lo que Dios ha creado de manera buena, lo que Dios ha hecho. Es cierto, volvemos a recordar, Génesis 3 nos va narrando esta desobediencia de Adán y Eva, y hay consecuencias a partir de ello. Sin embargo, Cristo viene nuevamente a reconciliarnos con Dios y a dar ese propósito y sentido de vida. Dios siempre ha obrado desde el inicio, desde la creación. Dios ha estado interviniendo, creando, produciendo, dando vitalidad, dando vida y finalmente también dando propósito y sentido de propósito a la vida del ser humano. ¿Lo tiene usted hoy? ¿Tiene esa convicción de que Dios ha obrado en su vida constantemente, pero además tiene esa convicción de que Dios, junto con llamarle a diario, está a favor suyo, demostrando su amor, manifestándose a través de milagros que ha hecho en su vida, a través de la obra de sanidad, de restauración, que hoy día puede usted decir, tengo paz en mi vida porque Jesucristo es mi fuente de paz? Si es así, debemos ser agradecidos constantemente con el Señor. Si eso no está sucediendo, este siempre es el tiempo para volvernos a Dios.
Solo Él puede hacer esas obras. No solamente es que Dios ha obrado en todo tiempo y de distintas maneras, sino que solamente Dios puede hacerlas. Muchos querrán imitar y Satanás, el enemigo de Dios, el enemigo nuestro, constantemente quiere imitar las obras de Dios, pero nunca podrá hacer las obras que Dios hace, porque hay un solo Dios. Y es nuestro Dios soberano y eterno y todopoderoso, quien obra constantemente. Y nosotros somos objetos de su obra, de su amor. En nosotros hemos visto la obra de Dios. El libro de Primera de Crónicas, o primer libro de Crónicas, perdón, capítulo 17, verso 20 dice: Oh Señor, no hay nadie como tú, nunca hemos oído de otro Dios como tú. No hay nadie como nuestro Dios. Esa es su seguridad, esa es su convicción. Podemos descansar confiados hoy. Si hoy tuviéramos que enfrentar aún más cosas aún más terribles en nuestra vida, o si tuviéramos que partir de este mundo, tiene esa seguridad de que no hay nadie como Dios, como su Dios, que así pueda hacer. También el libro de Daniel, capítulo 6, verso 25 al 27, nos da cuenta de cómo Dios obra en beneficio de los suyos, pero también para su propia gloria, para que otros reconozcan que solo Él es Dios. Después, dice el libro de Daniel, el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua en el mundo entero. Paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel. Pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillosas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. ¿Sabe quién está haciendo esta declaración? ¿Sabe quién está hablando aquí? Es un rey que tenía dioses paganos. Es un rey que tiene ídolos, contraviniendo lo que Dios ha dicho en su palabra, que Él es un Dios celoso, que el único Dios verdadero es Él. Y querámoslo o no reconocer, o el ser humano se demore en su vida en reconocer aquello, nosotros sabemos, y Dios así se ha revelado y se ha manifestado en nuestras vidas, nos recuerda constantemente que no hay Dios fuera de Él. ¿Sabe quién dice esta declaración? Este rey. Pareciera ser que es una declaración de un predicador, de un hijo de Dios, pero no es así. Es un rey que tiene otros dioses, es un rey que tiene una visión politeísta de la vida y no le importa si hay un dios o varios, no encuentra sentido a su vida y aún necesita ser reverenciado él como Dios probablemente, de acuerdo a lo que vemos en los relatos, pero llega a decir después que Dios obra milagrosamente a favor de Daniel. Ordeno que en mi reino, dice, toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Esta mañana nuestra reflexión también tiene que llevarnos a eso, porque partimos diciendo: yo y mi casa serviremos al Señor. Pero para servir al Señor, un momento de nuestra vida debe haber ese reconocimiento. Él es Dios. Reconozco que no hay Dios fuera de Él. Reconozco que Él es Dios que me llama, que me ama, que me invita a acercarme a Él, que perdona mis pecados si me arrepiento, que me da libertad de la esclavitud del pecado, de lo que yo esté esclavizado en cualquier época de mi vida. Si eso lo reconozco, entonces puedo experimentar, al igual que Darío, al igual que Daniel, lo que ellos están diciendo: no hay Dios como nuestro Dios. En tercer lugar, versículo 14 al 15, vienen estas palabras tan potentes de Josué y un llamado a la convicción, un llamado a la decisión, un llamado nuevamente. Dios está llamando hoy y lo hace de esta manera para usted y para mí, como lo hizo con Josué hacia el pueblo. Y lo hace de manera personal y lo hace de manera familiar, pero también lo está haciendo con la sociedad entera. Dios sigue llamando hoy día. Allí en este versículo 15, 14 y 15 es donde Josué le dice, resumiendo, ¿cierto? Y parafraseando, les está diciendo: ustedes quisieran volver a servir a aquellos dioses, aquellos ídolos que tenían con su antepasado, Abraham, por ejemplo. ¿Quieren volver tan atrás o quieren volver a adorar o a tener dioses paganos con los amorreos con los cuales viven hoy?
¿O ustedes quieren reconocer a aquel Dios que los rescató, abrió el Mar Rojo, les dio libertad de la esclavitud en Egipto? ¿Quieren volver o quieren adorar al único Dios verdadero? Y ese es un llamado que Dios hace hoy día nuevamente. Romanos 1, 18, 20 nos recuerda que Dios se manifiesta y se presenta y llama la atención del ser humano hoy día constantemente. Dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Hay muchas personas que dicen, y uno escucha o dialoga en algún momento, dicen, la verdad es que yo me cuesta creer o a mí me cuesta comprender que hay Dios si no lo puedo ver. Nosotros nos podemos ver, estrechar la mano, hoy día ya no, ¿verdad? Hacer una pausa en este tiempo, este distanciamiento. Pero está lo tangible para el ser humano. Pero a Dios dice mucho no lo puedo ver. Déjeme decirle, de acuerdo a lo que dice este pasaje, es que si usted mira a su alrededor y todo lo que puede observar, todo lo que puede ver, alzar sus ojos hacia el cielo, mirar el cielo, ver caer la lluvia, ver cómo las estaciones del año van pasando, ver la naturaleza a su alrededor, ver los animales, las aves de los cielos, ver las flores del campo. Si eso no le recuerda que Dios ha creado todo aquello, que Dios está diciendo yo soy el creador, ese es mi poder, ahí no sabría decir qué le puede llevar a recordar o llamar la atención para decir si Dios es real. Pero no solo aquello, este pasaje también nos recuerda que Dios, y el libro, el capítulo 1 de Romanos está llamando y confrontando eso al ser humano. Aún incluso Dios pone ese sentido de lo bueno y lo malo en el ser humano para que podamos tomar decisiones. Porque entonces hay coincidencias en el mundo en general de que hay cosas que no se deben realizar, hay cosas que son moralmente no aceptables. Y sean cristianos o no, en muchas o la gran mayoría de esas cosas todos coincidimos. Es porque Dios ha puesto esa convicción y ese sentido moral en el ser humano. Solo un Dios con ese sentido puede poner esa moralidad también en su creación. Eso Dios ha hecho. De esa manera Dios se ha revelado. Pero por sobre todas las cosas Dios se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo. Como en unos días más, ¿cierto? Todo el mundo estará recordando, habrán películas, escucharemos y veremos tanto relacionado con Semana Santa, ¿verdad? Pero eso implica que debemos recordar que Jesucristo se ha revelado, Dios se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo, ha venido a encarnarse Dios, se ha hecho uno de nosotros para morir por nosotros, ser crucificado ahí en la cruz, dar su vida y resucitar para nosotros ahora, darnos vida eterna y vida en abundancia hoy también. En ese sentido, podemos tener plena confianza y seguridad que Dios sigue llamando. Y si hemos accedido a ese llamado, entonces nuestra vida está segura. Nuestra vida está en las manos de Dios. Esa es una convicción. Finalmente, después que Josué está llamando, está Dios a través de Josué llamando la atención de su pueblo, recordándole su pasado, recordándole de dónde los había rescatado, pero también invitándoles a no volver atrás, a no dejar de lado de reconocer a Dios como su Señor. Y cuando Josué le dice, no sé ustedes, si quieren volver atrás en su vida, si quieren retroceder todo lo que han avanzado, o si quieren definitivamente despreciar a Dios en sus vidas. Pero dice Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Ante eso el pueblo responde, ¿verdad? Nunca dejaremos al Señor. Resumiendo lo que leíamos en el versículo 16 al 18, nunca dejaremos al Señor porque reconocemos quién es Él, reconocemos lo que ha hecho en nuestras vidas, lo hemos experimentado, es vivencial, es real, no solamente es un relato alegórico, sino que Dios rescata a su pueblo, abre el mar, permite que pueda pasar su pueblo y finalmente los separa de sus perseguidores, de sus captores, del ejército egipcio. Y Dios obra a favor de ellos. Reciente en el libro de Josué
al principio del libro de Josué, usted puede leer el relato en donde Dios les permite nuevamente pasar un cuerpo de agua que es el río Jordán y pasarlo en seco. Y Dios nuevamente le da la libertad a su pueblo. Es decir, no solamente hay una generación que ya no está, que vivió y experimentó el poder de Dios, sino que hay una generación actual que también la había experimentado, o generaciones recientes. Y en ese sentido nosotros también podemos decir lo mismo. No es que nuestros padres, nuestros abuelos, en la antigüedad, algunos cristianos o evangélicos o personas que creían en Dios han experimentado su poder. Es un poder real y permanente hoy. Dios sigue obrando, sigue llamando al ser humano, sigue manifestándose con poder. Él sigue teniendo el control de las situaciones. Dios sigue siendo el dueño de la historia. Dios es el dueño de su creación. Sigue siendo Dios hoy. Nunca ha dejado de hacerlo y jamás dejará de hacerlo. Por lo tanto, espera de nosotros, espera del ser humano una respuesta. Y el pueblo responde, nunca dejaremos a nuestro Dios. Él es el único Dios verdadero. Dios espera entonces de nosotros una respuesta decisiva y con convicción. Nosotros podemos decidir, nosotros tenemos la posibilidad y libertad de dar una respuesta a Dios. Probablemente usted por muchos años le ha respondido a Dios, hoy no, aún no, todavía no es el tiempo. Cuando yo termine, acabe esto, lo otro, cuando deje algunas cosas, ahí me acercaré a Dios. Eso lo he escuchado mucho. Generalmente uno escucha aquellas razones de muchas personas. Está bien, si usted cree que ese es el camino, déjeme decirle que es un riesgo para su vida, porque nadie conoce el día de mañana. No sabemos cuándo nuestra vida puede acabar. Dios nos invita a tomar una decisión hoy. Hoy es el tiempo de volvernos a Dios. Y probablemente si alguno, como he dicho otras oportunidades, ha conocido al Señor, ha decidido seguir a Cristo, pero ha vuelto atrás, también hoy es el día de volverse al Señor. Pero Dios espera que nuestra decisión sea, o nuestra respuesta sea con decisión y con convicción. No significa que no nos equivoquemos, que dudemos en algún momento, que pasemos nuestras crisis de fe o tengamos dificultades. Pero si decidimos poner nuestra confianza en el Señor, Él entonces, dice el hermoso himno, cuidará de nosotros. Dios cuidará de ti en nuestros afanes y en nuestro dolor, dice el himno. Dios cuidará de nosotros. El libro de Lucas capítulo 15, versos 17 al 20, dice lo siguiente. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo y lo abrazó y lo besó. Así es Dios con nosotros. Dios espera una respuesta. A veces las circunstancias de la vida nos apremian tanto, nos encierran tanto, que tenemos que llegar, quizás lamentablemente, solo ahí a tomar una decisión. Pero si hoy no estás sufriendo y no estás sufriendo ninguna situación difícil ni dura, más allá de lo que todos estamos viviendo, ¿verdad? Que es probablemente esto estar en casa, quedarnos en casa, para muchos es una dificultad y lo reconocemos. Los trabajos han sido perjudicados, para muchos su actividad laboral y económica ha sido perjudicada. Pero a pesar de esa dificultad, y quizás si otros tienen otras dificultades, hoy día Dios sigue llamando y estás escuchando ese llamado al Señor. Hoy día es el tiempo de volvernos al Señor y de aferrarnos a Él, de tomarnos de su mano, porque Dios está corriendo hacia el ser humano. Me encanta esta ilustración porque vuelve a decirnos que Dios es un Dios interesado en el bienestar del ser humano. Esta ilustración ilustra, o esta parábola ilustra lo que hace Dios, el amor de Dios para con el ser humano. Dios está llamando constantemente a la salvación, a la vida, a servir, a dejar todo aquello que nos separa de Él, a recordar sus promesas, sus hechos milagrosos y maravillosos, pero espera una respuesta. Algunos ya respondimos al Señor en algún momento de nuestra vida y procuramos y deseamos que Dios guarde nuestra vida, nuestros corazones y que nos permita en esa decisión permanecer. No estamos exentos de duda, de dificultad, de pasar situaciones, pero queremos que Dios siga guardando nuestras vidas, no queremos volver atrás.
Algunos, vuelvo a decir, han decidido por Cristo en algún momento de su vida, pero decidieron volver atrás. Decidieron oír otros mensajes, otras voces que no fuera la del Señor, como sucede ahí en el Génesis con Adán y Eva. Y quizás están viviendo las situaciones y consecuencias de esas decisiones. Pero hay muchos otros probablemente que nos escuchan, con los cuales podemos estar conectados, que nunca han decidido dar una respuesta a Dios. Si hoy no damos una respuesta a Dios, o si hoy el ser humano, la humanidad, con todo lo que está sucediendo, no da una respuesta a Dios y se acerca a Dios, yo he dicho estos días, no sé con qué más, Dios tiene que llamar nuestra atención. Y no es que Dios, eh, de suyo propio, ¿cierto?, diga, enviaré un virus. Muchas veces lo recordamos esto. Todo lo que estamos experimentando es a causa de esta propia naturaleza separada de Dios. Todo lo que sucede, las enfermedades, los pleitos, las guerras, los distanciamientos, las dificultades del ser humano responden a que un día decidió separarse de Dios. Hoy día yo quisiera invitarles a esto también. En esta reflexión hemos querido, y junto con los saludos de nuestros hermanos al inicio, en el video que está ahí en nuestro Facebook, recordar que debemos tomar una decisión y es si serviremos o no al Señor, a pesar de las circunstancias. Y nos aferraremos a Él a pesar de las circunstancias. Y si esto usted lo decide o lo ha decidido, y hoy día algunos quieren decidir, gloria al Señor por eso. Yo y mi casa serviremos al Señor. No hay mejor decisión en la vida, no hay mejor seguridad en la vida que poner sus manos, o poner su vida, perdón, en las manos de Dios. Independiente cuál sea la circunstancia de las que cada uno venga o haya vivido. Dice aquí que este joven, la parábola nos habla de un joven que recibió su herencia, decidió tomarla, decidió irse lejos del hogar, lejos de su padre, despilfarró su herencia, la derrochó, por eso es que el pródigo implica la idea de derrochador, pero yo más que el joven diría, el padre es pródigo, porque derrocha su amor, se echa a correr, dice la Biblia, el pasaje, este relato en aquella época no era usual que el padre que representa la autoridad y está por sobre los hijos, se echa a correr para recibir a su hijo, lo contrario, los hijos tenían que correr hacia el padre o venir hacia él, pero dice el relato que el padre se echa a correr, con sus lágrimas en los ojos, no hay duda de eso, encuentra a su hijo que se había ido, lo abraza y todo lo que el relato nos dice después. Hay fiesta, hay gozo, hay alegría. Dios permita que hoy la decisión pueda ser esa, aferrarnos al Señor. Este tiempo de cuarentena va a pasar, semanas, meses. Dios permita permanecer fieles, Dios permita darnos paciencia, que el gozo no decaiga, que el gozo que el Señor ha puesto en nuestra vida sea nuestra fortaleza. Pero una vez que esto pase, que no olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros. No olvidemos, dice el libro de Deuteronomio capítulo 6, lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando ya estemos seguros, cuando estemos atravesando la dificultad, nunca olvidemos la obra de Dios a favor de nuestras vidas. No sé ustedes, no sé quizás muchos de los que nos puedan escuchar o varios que decidirán, pero muchos en nuestra iglesia, no porque seamos mejores que nadie, todo lo contrario, necesitamos siempre de Dios. Sin Él no somos nada, pero muchos también hemos decidido que nuestras casas, que nuestros hogares servirán a Dios. Oremos al Señor. Padre, quiero darte gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra, gracias por tu voz, que la podemos oír en nuestras mentes y corazones y a través también de este medio. Tú nos hablas, queremos que solamente tú hables, que solamente tú seas obrando allí en nuestras mentes y corazones y en todo lo que necesitamos. Tú sabes que necesitamos. Tú puedas suplir toda necesidad. Tú puedas obrar, Dios eterno, en este tiempo de tu paz. Como dice Jesucristo, de esa paz que el mundo no puede dar, solamente tú la puedes dar. Puedas darnos, Señor, a cada una de las familias y hogares. Puedas, Señor, fortalecernos con tu gozo. Ese gozo que es la esperanza de saber de que tú estás en control de todo. Y nos mantiene, Señor, y nos sostiene en completa paz. Puedas proveer sanidad. Puedas proveer para las necesidades, Señor, de cada uno.
puedas proveer, Dios eterno, de paciencia también en medio de la prueba. Pero también yo te ruego que hoy día aquellos que oyen o estarán viendo este mensaje, Señor, y aún no han decidido entregar su vida a Cristo, si hoy deciden volverse a ti y depositar su vida en las manos de Jesucristo, arrepintiéndose de sus pecados, de su lejanía de ti y volviéndose a ti, que tú puedas salvarles. Y tú estás presto, pronto para hacerlo. Yo te doy gracias por esa obra maravillosa que tú sigues haciendo. Tú sigues llamando, tú sigues obrando, tú sigues, Señor, interesado en nuestro bienestar. Oro, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Que Dios bendiga cada una de sus vidas. Nos alegramos poder estarnos conectando con cada uno de ustedes eh, en, a través de este medio, a través de los hogares. Un saludo a nuestros hermanos y hermanas que allí están también conectados. Muchos se han ido conectando. Ahí veo varios que están conectados y también saludando. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Un abrazo virtual, como decimos, ¿verdad? En este tiempo, pero no con menos amor, aprecio, preocupación también por cada uno. Sigamos orando. Nosotros estamos orando todos los días con la familia, ¿cierto? Cada uno aparte un tiempo especial de 20 a 22 horas, encuentra un espacio allí para orar juntos como familia. Ya cada día, de lunes a domingo, no dejemos de orar, siempre es necesario orar y en este tiempo aún más. Cada día junto al pastor Pedro estamos enviando devocionales en el día, alguna reflexión también para que en cada hogar justamente usted pueda estudiar junto a la familia, pueda tomar aquello y introducirse y además estar indagando más en los pasajes que ahí están, pero reflexionar en torno a lo que Dios hace a favor nuestro. El día jueves con el Consejo Ministerial estamos orando también juntos y lo seguiremos haciendo por cada uno de ustedes y por nuestras propias vidas. Y estaremos también procurando contactarnos de grupos pequeños para estar orando también. Estamos con el deseo y el anhelo de no perder ese contacto, no solamente espiritual, sino quizás con alguna llamada, algún mensaje, siempre estar ahí ocupados y preocupados los unos de los otros. El día viernes, en algún ratito en la noche, ya cuando ha terminado el día, nos contactamos con los matrimonios, nos conectamos y podemos orar también juntos. Ha sido de bendición estos 2 viernes que lo hemos hecho. Día sábado a las 18 horas los jóvenes se conectan a través de una de las plataformas que podemos usar para estar juntos a las 18 horas y poder alabar al Señor, poder compartir la oración juntos, poder reírnos, poder animarnos, poder estar en torno al mensaje de la palabra también. Y el día domingo, a esta hora, nuevamente nos conectamos para compartir el mensaje y a partir, como se dieron cuenta de hoy, estaremos compartiendo saludos e introduciendo aún más otras cosas para que no nos olvidemos que somos todos parte de la iglesia y todos podemos ir agradeciendo al Señor y compartiendo lo que Dios hace en nuestras vidas. Nuevamente vuelvo a decir un saludo a cada uno, puede que se me quede alguien, por eso no quiero nombrarlos uno por uno, pero saludo a todos mis hermanos y hermanas, amigos y amigas que están conectados a esta hora. Dios les bendiga, que sea un hermoso día como siempre. Este es el día que Dios ha hecho para que nos alegremos, nos gocemos en él. Dios les bendiga, les fortalezca, les ayude constantemente. Guarde a aquellos de nuestros hermanos y hermanas que están en distintos lugares realizando distintas labores también. Quizás no han podido quedarse en casa. Señor les guarde donde quiera que tengan que estar en sus trabajos y labores. Pero para la gran mayoría, los que pueden hacerlo, quédese en casa en este tiempo. Quédese en casa. Y como hemos estado compartiendo también un video estos días de nuestros hermanos de la Alianza Cristiana Misionera del Perú, nuestra fe no está en cuarentena. Quédese en casa para buscar allí más del Señor. Dios les bendiga. Saludos a todos ustedes.